Y por supuesto, con un contenido que nutre a cada miembro de la familia. Soy de Vive la Mañana. ¿Listos para lo próximo? Uno de tus recursos favoritos. Uno de tus recursos favoritos ha llegado para bendecirte. It's my favorite show. Súbele el volumen a tu radio. Definitivamente uno de tus recursos favoritos ya llegaron. Son ellos los que nos hablan de familia, nos bendicen. Mire, usted tiene que estar todos los lunes conectado con nosotros a esta hora. ¿De quién estamos hablando, Kiara? Cuéntame. Y es que ellos son los doctores José González y Luz Alvira, Eso que es. siempre nos tienen, mira, equipados y siendo lunes nos llenan, mira, para toda la semana. Con la tabla de selfie. Ahí, bien chévere. Ahí, eso es. Eso me encanta. Sí. Yo nunca lo he intentado. Buenos días. ¿No? Pero esa es la de la doctora. Esa es la tabla de la doctora. Mira la doctora. No. Atrás. Ay. Fue mi oración, pero no se dio. Y por lo que veo no se va a dar. Sí, exacto. Yo tengo una curiosidad. Si me permiten tirarla aquí al medio momentito. Doctora, cuando el doctor está montado en su tabla surfeando, ¿qué usted está haciendo? ¿Jugando golf? ¿Jogging? ¿Sesión de meditación? ¿Cómo combinan eso? Al principio yo lo acompañaba. Al principio. Bien al principio. Bien al principio. Bien al principio. Entonces, además de acompañarlo, ¿verdad? Y estar en oración, porque llega un momento en que ya tú no ves nada porque está por allá por el outside y realmente tú lo que estás es encomendándolo a Dios. Pues realmente en ese momento en el que este día X en que no lo vi at all, no lo veía y no aparecía y me levanto y no veo y ni siquiera con el zoom de la cámara lo lograba acercar porque es que no estaba, se había wipeado en una olita, ¿verdad? Y cuando de repente lo veo salir en la orilla, obviamente, claro, cuando tú te wipeas en la ola, pues la ola te hablando trae, con términos. Te trae. Sí, porque yo tengo la teoría espectacular. La práctica. Buenísimo. Y entonces ese día decidí quedarme en casa orando cuando él se va y acordamos que él no iba a estar cogiendo olas de más de 5 pies. Muy bien. Algo difícil, pero pues hay que cumplir la palabra. Sí. Por mi paz mental, por mi salud mental. Así que él sigue haciendo el surfing, y entonces se va con de la iglesia, que son bastante concienzudos también y cuidadosos, y entonces, pues, gracias al Señor, como ninguno quiere dejar a sus esposas viudas, pues todo el mundo está con la cabeza bien centrada Muy en bien. su sitio. Entonces, eso quiere decir que tenemos que coger unas practiquitas con el doctor y irnos con el doctor, por lo menos. Yo no sé nada de eso, pero me gustaría, ¿no? Nada, a lo mejor lo que hago es rodar por ahí con la ola, pero Y la tabla de No, muchachos, la primera ola que coges y te volviste, vas a amar el deporte el resto de tu vida, bro. Esa, y para cerrar, para que ellos puedan con su tema, esa decisión del doctor Correlola de 5 pies o menos, es una tremenda demostración de amor a la doctora. Porque donde está la mejor adrenalina es olas altas. Claro. Pero ¿sabe lo que grande. ¿Sabe lo que es? Que ellos acordaron para que no haya una división familiar. Muy bien. Así mismo es. Sí, lo trajo, que ahora lo trajo así. Lo amarró, pero precioso. Buenísimo. Cuéntenos cómo se hace esto. Nosotros queremos hablarle a las personas, ¿verdad?, en esta mañana acerca de lo que son las divisiones familiares. Fíjense que nos hemos dado cuenta de que hay muchas circunstancias que se están presentando, que se van a presentar más común y más frecuentemente de lo que nosotros esperamos y no estamos preparados para ellas. Y eso penosamente está provocando muchas confrontaciones dentro de los miembros de la familia, entre hermanos muchas veces, y familia extendida. Y entonces realmente pues queremos traerles a ustedes herramientas para que si ya hay una división familiar podamos tratar de acercar y ser pacificadores, y que si no la hay pues entonces nosotros podamos prevenir. Y una de las situaciones que está trayendo mucha división es cuando se presenta un reto familiar que conlleva el cuidado de alguien más. Ese cuidado de esa persona externa
que no está en tu casa contigo, pero de repente tiene que estar, o tú tienes que moverte a su casa, o tú tienes que alterar tu agenda, o tú tienes que ponerte de acuerdo con otros que no necesariamente son solo los de tu casa, sino los de afuera. Y cuando esto se presenta, la primera respuesta que nosotros nos encontramos muchas veces es: yo no puedo, conmigo no cuentes. Y entonces empezamos a chocar, porque la realidad es que hay una necesidad y las personas que están alrededor pues son los llamados a resolver, pero una de las causas por las que chocan es porque la defensa es a su agenda personal, a lo que yo necesito y no necesariamente la necesidad del otro o lo que los demás también pueden requerir. Sí. No, y ahí es donde entonces entra esta disyuntiva, ¿verdad? Porque uno dice, ok, lo que yo quiero, lo que debo hacer, pero lo que otras de mis familias dicen que yo debo hacer. También. Sí, yo creo que, mira, es bien interesante porque cuando vemos eso, esa es otra parte, no entran en el juego, ¿verdad? En el campo de juego, pero desde las gradas Exacto. quieren decirte cómo jugar pelota. Entonces tú dices, pero espérate, si no estás entrando al juego, no opines tampoco, porque tienes que estar aquí adentro para entender lo que es todo esto. Entonces también eso trae divisiones, trae enojo. Otra de las cosas que hemos visto cuando ese familiar, ¿verdad?, está en algún momento pues con una enfermedad terminal y todo y fallece, es bien interesante cómo entonces muchas personas entonces ahora vienen a ver qué hubo en el testamento, que ay, no, esto es mío porque ella o él me lo dijo en vida. Y cuando venimos a ver esas cosas, también eso trae divisiones, ¿verdad? Yo siempre digo que, mire, cuando un matrimonio, uno de los dos fallece, recuerde algo, hay un viudo, hay una viuda. Todavía esa persona está ahí, esa es la persona que le pertenece todo legalmente, ¿verdad? A menos que hayan otros arreglos de antemano, ¿verdad? Pero una de las cosas que hemos visto, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿verdad? De una forma para poderlo entender, decimos, rayos, se murió uno y enterraron al otro también en vida. Porque Dios. entonces empieza ese dime y te diré, y entonces cómo a veces hasta lamentablemente por dinero, por propiedades, tú empiezas a ver gente que empiezan a dividirse, a chocar, a decirse estas únicas frases, y tú dices, pero Dios mío, ¿de dónde salió todo esto? Y verdad, nosotros decimos que si quieres saber verdaderamente quién es una persona y cómo es su personalidad, dale poder y dinero y vas a ver quién es. Cierto. Wow, y ese tema que usted acabó de tocar, que mucha división hay y existe por eso de las divisiones materiales, ¿verdad? De herencia y ese tipo de cosas. Eso es una cosa absurda. Cada vez que uno se entera de las familias bien sumamente divididas por eso. O sea, ¿cómo uno va manejando estos procesos? No tan solo lo de herencia, todos los temas que ustedes están tocando. Cuando uno detecta que hay una influencia de un familiar que no vive dentro de la casa, ¿verdad? Uno de nuestros familiares tiene esa poder, vamos a decirlo, ¿verdad? O esa influencia. ¿Cómo uno empieza a manejar eso? Claro está, el proceso tratando de no lastimar, ¿verdad? A la otra persona, o sea, porque es familia. A lo mejor si fuera otra persona, pues no, pero uno trata de manejar esto con la familia, a veces intentando tener cierto tacto. Empecemos por ahí, porque tengo otra pregunta. Me vino otra pregunta ahí. Hablando de esto, patiné ahí porque me vino otra pregunta. Vamos a contestar esto. Yo quiero contestar esa pregunta que haces, Esteban, recordando que también hay otro escenario donde se dividen, y es cuando las personas de afuera no necesariamente comparten tus mismas creencias, o las personas de tu núcleo familiar no comparten tus mismas creencias, y se está dando también este señalamiento, ya tú no me dedicas tiempo, ya yo no cuento contigo, cuando no es necesariamente real,
pero como nos vamos dando cuenta de que esa persona tal vez está invirtiendo un poco de más tiempo con otro círculo, ¿verdad? Porque está creciendo espiritualmente, porque está creciendo emocionalmente, pues entonces eso, nada más, eso sin decir absolutamente nada, confronta a los otros. ¿Y cómo trabajar estas cosas cuando tienes a alguien muy vocal? Mira, una de las cosas que necesitamos recordar, muchachos, es que yo no controlo si la persona se lastima o no. Yo lo que controlo es que yo lo diga correctamente, pero no puedo perder la firmeza. No, mira, disculpa, no, mira, no estoy de acuerdo, no, caramba, dame un momento. ¿Por qué? Porque los límites no deben cruzarse. Los límites de respeto deben permanecer siempre. Yo debo ponerme en los zapatos de la otra persona y debo ser sensible a su realidad. Fíjate que en ocasiones viene el señalamiento o tal vez está alguien siendo más vocal porque hay alguien que se convierte en el abogado, ¿verdad? En el defensor de las causas generales, buscando un beneficio personal. Y nosotros necesitamos evaluarlo e identificarlo y poder decir, esta es la realidad que nosotros tenemos, no sé cómo lo van a hacer, esta es mi aportación, y hasta aquí es que yo voy a poder. Y entonces yo debo, ¿verdad?, ser firme en cuanto a eso, porque si no soy firme en cuanto a ello, lo que va a suceder es que los demás entonces simplemente se van a confiar de que nosotros siempre lo vamos a hacer, siempre vamos a responder, somos los que vamos a estar resolviendo todo el tiempo, apagando fuego todo el tiempo, y a veces se nos escapa. Gran parte de la razón por la que hay divisiones es porque se nos escapa, que así como yo estoy queriendo defender mi causa personal, los demás también tienen sus necesidades y también van a levantar defensa. Y lo mejor que puede pasar es que identificando la necesidad, veamos cómo nosotros toditos ponemos las manos en el arado y unimos esfuerzos y cómo también, según nos gusta que nuestros puntos sean respetados, podamos respetar esa individualidad de cada uno. Y es bien interesante cuando uno empieza a ver que las escrituras, el mismo Jesucristo, en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39, nos dijo que él no vino a traer paz, él vino a traer espada, que es la tipificación de división. Y dice que los primeros enemigos van a ser los de tu casa, ¿verdad? Y enemigo lo que quiere decir es que donde hay 5 personas y 2 están sirviendo a Cristo y otros 3 no, ahí hay división, porque empieza, como bien dijo Luz ahorita, en la parte espiritual, en la parte de compartir, ¿no? Que cuando vamos creciendo no es que abandonas a tu familia, es que vas entonces a invertir tiempo, ¿verdad? Donde tú vas a crecer para seguir dando y ese testimonio y poder orar y mostrar a Cristo a esos que no creen. Pero hay otros que deciden que no, porque en la vida, por ejemplo, comentarios como la vida es una, tienes que disfrutarla, deja eso para después, vive tu juventud, no, eso es para gente después que tú has vivido la vida, ¿verdad? Y el concepto de vivir la vida, ellos tienen el que dice eso, es un concepto que realmente es irme detrás de los placeres del mundo, ¿verdad? Y estar con ellos hasta que después cuando me canse, bueno, ya necesito a Cristo, está bien. Y yo creo que haya tiempo. Sí, el mismo Jesucristo nos dijo que esto iba a traer división, y es triste cuando estas cositas pasan, ¿verdad? Porque se lastiman y como bien dijo Luz, lamentablemente cuando nosotros tomamos esa postura, tenemos que estar claros de que posiblemente hay gente que se va a ofender, no porque tú lo estás haciendo de forma adrede, es que la persona, pues, no, eso no es lo que yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo quiero, porque hay un beneficio personal. Ok, este tema, yo estoy pensando en los diferentes ángulos de la familia. Y, por ejemplo, me viene a la mente mamá o la suegra. En ese proceso de darle un buen consejo, de que su hija o su hijo que esté bien, todo ese tipo de cosas, donde hay cierta autoridad, o puede ser el suegro, decimos, pero puede ser alguien de autoridad que podamos sentir que esté entrando en ese espacio donde le toca al matrimonio. ¿Cómo uno hace para que no haya esa división ahí en ese proceso? Y le voy a dar otros ángulos por ahí también que tengo en mente. No te preocupes, Esteban, que nosotros vamos a cancelar la mañana completa y vamos a... Y hacemos
un podcast. Muy bien. Miren, sé que José tiene algo, un punto en esa línea, pero mira, es que nosotros tenemos que recordar, y esto va a sonar terrible tal vez, pero es que yo no doy un consejo a menos que no me lo soliciten. Okay. O sea, ese aspecto es importante. Si a mí no me solicitan un consejo, aunque yo entienda que puedo aportarlo, no lo doy. Yo no voluntarizo información que a mí no se me ha solicitado. Yo puedo ver desde afuera 1000 cosas y probablemente podría decir 1000 recomendaciones, pero si esas personas no están solicitando el consejo, no lo van a recibir ni con agrado, ni con receptividad, y va a ser frustrante para el que lo da, porque el que lo da lo puede hacer con la mejor intención del mundo, pero si no ve del otro lado esa receptividad, igualmente se va a frustrar y vas a tener un antagonismo y un conflicto, porque entonces ellos van a decir, yo no te lo pedí, y este va a decir, tú eres un mal agradecido o una mal agradecida. Entonces ahí sacamos la Biblia, en la multitud de consejos hay sabiduría, y ustedes se cierran, y hay camino que parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Entonces ahí empezamos en toda una cosa innecesaria. O sea, usted da el consejo cuando se le solicita el consejo, y es algo bien fuerte, pero si a usted no se le ha solicitado el consejo y usted está preocupado o preocupada, ore por esa persona, ore por esa pareja y espere. Si es la voluntad del Señor, Dios crea espacios para dar ese consejo. Y hay otro ángulo, que es cuando realmente pues tienes las personas que no respetan esa privacidad o ese límite, y entonces todo el tiempo empujan la opinión. Entonces están todo el tiempo, inclusive a los padres con los hijos, mira, deja ese muchacho así, deja eso, deberían de hacer, y todo el tiempo. Y esto a veces pasa con los padres, con algunos padres, ¿verdad?, que lamentablemente han tenido unas situaciones, ¿verdad?, que a nivel emocional, pues ellos entienden que están bien cuando realmente están haciendo daño, y eso trae división. Y mira, a veces necesitamos tomar una distancia para poder entonces honrar a los padres, ¿verdad? Y honrarlo inclusive en la distancia se puede hacer cuando tú evitas el conflicto, porque ya sabes de antemano, porque la evidencia te dice constantemente que cuando entramos en un mismo círculo, en un mismo espacio, va a haber un conflicto. Pues entonces ya ahora yo rompo ese hábito y ahora creo un distanciamiento, ¿verdad? Se lo decíamos este fin de semana, ¿verdad? La iglesia cristiana carismática en Jayuya, que les mandamos muchos saludos, estuvimos con sus matrimonios allá, y estábamos hablando inclusive de este tema, cuando uno tiene que dar un espacio y honrar a los padres en la distancia. Esto puede pasar también con amistades. Uno piensa solamente que es entre familias. Miren, entre amistades, que a veces uno crea amistades o como, ¿verdad?, hermanos en la fe, de la comunidad de fe, que entonces pasan unos límites, ¿no? Y a veces pues hay que hablarle primero con mucho amor, pero cuando vemos de que es ya una situación de la persona, hay una situación a nivel emocional, es su carácter, es su personalidad, pues entonces nosotros con mucho respeto, pero con postura, ¿verdad?, vamos a trazar esa línea y creamos entonces ese espacio. Sé que el tiempo apremia, pero ¿cómo podemos guardar el corazón para mantenerle los vínculos familiares, aunque distantes, si hay que hacerlo, con ese mismo ímpetu y amor, pero a su vez, ¿verdad?, ese corazón guardado para que no se afecte más? Mira, yo creo que lo primero que necesitamos es no lo cojan personal. Muy bien. No lo cojas personal. El ser humano, ¿verdad? Cada ser humano tiene sus situaciones y sus issues, ¿verdad? Y esperaríamos, porque sería lo que uno espera, ¿verdad?, de que todos pudieran entender de forma objetiva la situación o el escenario que se está presentando, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces hay gente que no lo hace. Pues no lo cojas personal, cuidas tu corazón de esa forma, no guardes ese rencor. Tú ves que yo voy a decirle 2 o 3 cosas. No, guarda paz en el corazón y guarda mucho tus sentimientos y guarda mucho tu salud mental. Recuerda, como siempre decimos, no negocies tu salud mental por nada ni por nadie. Santo. Muy bien, excelente. Doctores, no voy a seguir haciendo preguntas porque entonces sí va a tener que sacar y va a tener que cancelar unas cuantas citas en la mañana de hoy. Gracias por siempre bendecirnos. Este tema, como usted bien dice, tiene varios ángulos. Podemos hablar de los hermanos, de las familias
que trabajan juntos. Tienen que tomar decisiones y se entremezcla tantas cosas por ahí. Hay tantos escenarios que podríamos hablar, que hemos visto que a la larga, si no se maneja con prudencia, primero con sabiduría de lo alto, divisiones. He tenido y he visto unas experiencias muy, muy feas por mal manejo de mantener esas distancias y esos respetos y esos límites. Bueno, luego seguimos hablando de este tema. Gracias por bendecirnos. Cuéntenos cómo la gente puede contactar con ustedes. Miren, chicos, y les comento algo más, ¿verdad? Antes de retirarnos. Cuando usted piense en que usted tiene una causa justa que defender, no olvide que la persona que está a su lado también piensa igual, que tiene una causa justa que defender. Por lo tanto, en lugar de todos nosotros estar con las defensas arriba, seamos humildes y bajemos las defensas y seamos facilitadores para poder resolver, porque si pensamos en el colectivo, va a ser mucho más fácil que pensar solo en el individuo. Así que recuerde eso también para ser proactivos. Y recuerden también que para conectarse con José González y Luz Alvira, pueden hacerlo al 787-226-9733 para servicios psicológicos o a través de la página web psicólogoscristianospr.com. Gracias por haber estado con nosotros, doctores. Que se repita hasta la próxima semana. Usted aplique este tremendo consejo. Creo que en resumen, la mayoría de los conflictos se da cuando tal vez una opinión es la que quiere tener mayor protagonismo sobre las demás. Es cuestión de escuchar todos los consejos, todos los resultados y disfrutar la compañía de sus seres queridos. Regresamos con más aquí en Vive la Mañana en el 88.1 FM. 88.1